Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver las oraciones según la participación del sujeto, según su complejidad sintáctica y según la actitud del hablante o la modalidad oracional. ¿De acuerdo? Vamos a empezar según la participación del sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Según si el sujeto realiza la acción o la recibe. Distinguimos dos tipos de oraciones. Activa si el sujeto es agente. Si os fijáis, las dos empiezan por A. ¿Vale? ¿El sujeto agente qué es? Pues el sujeto que realiza la acción del verbo. Y estos verbos siempre van a ser verbos plenos, es decir, que no sean verbos ser, estar o parecer, el resto de verbos, ¿vale? Juan corrió 12 kilómetros. Tenemos el verbo corrió, ¿lo veis? Juan es el sujeto y realiza la acción de correr, ¿lo veis? Es un sujeto agente, y cuando el sujeto es agente, la oración es activa. Bien, las oraciones pasivas tienen, por contra, un sujeto paciente. Si os fijáis, las dos empiezan por pa. Sujeto paciente, pasiva. ¿Qué es un sujeto paciente? Pues acordaos de los pacientes de los hospitales, como ya os dije antes. Ellos reciben cuidados, no realizan la acción, ¿verdad? Pues igual. El sujeto paciente no realiza la acción, sino que la recibe. Fijaos en el ejemplo. El gato fue rescatado por los bomberos. Tenemos un verbo, fijaos cómo es el verbo pasivo, es muy particular, tiene el verbo ser más un participio. Y tenemos un sujeto que no realiza la acción. Aquí el gato no rescata, sino que es rescatado. Es un sujeto paciente. Y después nos dice, en las oraciones pasivas, quien realiza la acción no es el sujeto, lógicamente, sino que es un complemento que se llama complemento agente y que siempre tiene un por delante. ¿Vale? Fijaos aquí, ¿quién realiza la acción de rescatar? Los bomberos, ¿lo veis? Esto es sintagma preposicional, complemento agente. ¿Lo veis? Vamos a este ejemplo de aquí. La casa fue desinfectada por el ejército. Fue desinfectada es el verbo, fijaos en lo que os he dicho antes, la perífrasis pasiva, verbo ser más participio. Tenemos un sujeto que no realiza la acción de desinfectar. Aquí la casa no desinfecta, sino que es desinfectada. Sujeto paciente. Sintagma verbal, predicado verbal. Dijimos que cuando teníamos un verbo que no fuera ser, estar o parecer, aquí aunque aparezca el verbo ser, no es el verbo principal, es el verbo desinfectar, ¿vale? Teníamos un predicado verbal. ¿Lo veis? ¿Quién realiza la acción de desinfectar? El complemento agente, el ejército. Y siempre tiene un por delante. ¿Lo veis? Ya lo tenemos. Vamos a hacer un ejercicio muy parecido al primero que os he puesto en esa página, que consiste en localizar el sujeto y el predicado e indicar si las oraciones son activas o pasivas, ¿vale? La basura ha sido recogida por los basureros. Primero ha sido hoy recogida. Fijaos aquí qué curioso, el verbo está partido. Se nos ha introducido aquí un elemento intruso, que sería un circunstancial de tiempo, ¿vale? Pero el verbo pasivo se puede reconocer. El verbo ser más participio, ¿lo veis, no? La basura es el sujeto. La basura recoge o es recogida. Es recogida, no realiza la acción, la recibe. Sujeto paciente. Predicado será este, sintagma verbal, predicado verbal, porque el verbo principal no es el verbo ser, sino recoger. Y por los basureros es quien realiza la acción, es el complemento agente. Esta oración es pasiva. ¿Por qué? Porque tenemos un sujeto paciente. Vamos con el siguiente. Tengo el alma herida. Tenemos de sujeto tácito yo, el verbo es tengo, y lo demás, sintagma verbal, predicado verbal, porque tenemos un verbo que no es ser, estar ni parecer, ¿vale? Bien, tenemos el alma que es complemento directo
Y esto es otro complemento que ya veremos que se llama predicativo, ¿vale? Pero bueno, lo ponemos ahora para que sepáis que no forma parte del complemento directo, ¿vale? Como tenemos un sujeto que realiza la acción, porque yo realizo la acción de tener, la oración es activa. ¿Compró tu hermana todo lo necesario? Primero el verbo, compró. Tu hermana es el sujeto, a veces se introduce dentro de la oración. ¿Tu hermana realiza la acción de comprar? Sí, sujeto, agente. Todo lo demás, predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. Y todo lo necesario, lo compró, se puede sustituir por lo complemento directo. La oración es activa porque el sujeto es agente. El dinero será recaudado en el festival por esa ONG. Primero el verbo será recaudado. Verbo ser más participio, es una perífrasis de pasiva. Lo comprobamos. El sujeto, que es el dinero, no realiza la acción de recaudar, sino que es recaudado. Sujeto paciente. Todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal. Y aquí tenemos el complemento agente. ¿Quién recauda? Pues esa ONG. Complemento agente, sintagma preposicional. Oración pasiva. Esto es otro complemento que ya veremos más adelante en temas posteriores, que nos responde a la pregunta de dónde, ¿vale? Eso será un circunstancial, pero no lo vamos a ver ahora. Bien. Más o menos así sería el ejercicio. Vamos a otro apartado de esta página que es súper fácil, que es oraciones según la complejidad sintáctica. ¿Qué quiere decir eso? Pues según el número de verbos que tenga. Así de fácil. Tenemos dos oraciones simples que tienen solo un verbo, como aquí. No he hecho dieta. ¿Veis? Solo un verbo, aunque sea una forma compuesta, es un solo verbo. Y las oraciones compuestas son las que tienen dos o más verbos. Por ejemplo, no he hecho dieta, ¿veis? Tenemos uno aquí, pero la haré. Tenemos dos verbos antes del punto. ¿Lo veis? Esta es una oración compuesta. Esto no tiene mucha más complejidad, así que vamos a pasar al siguiente punto, que también es muy fácil, que es la modalidad oracional. Es decir, vamos a determinar 6 tipos de oraciones diferentes en función de la actitud que tenga el hablante a la hora de emitir el enunciado, ¿vale? Las enunciativas. Las oraciones enunciativas nos informan de algo, o bien afirman algo, que son las afirmativas, o bien lo niegan. Afirmando, por ejemplo, la epidemia ha iniciado su descenso. ¿Veis? Esta es enunciativa afirmativa. O bien podemos informar negando un hecho. Mis abuelos no han venido, ¿veis? Enunciativa, como tenemos un no aquí, negativa. Las interrogativas, pues como su nombre indica, están haciendo una pregunta. O bien lo hacen directamente a través de signos de interrogación. Fijaos aquí, ¿cómo te llamas? Es una interrogativa directa, porque tenemos signos de interrogación. O bien hacen la pregunta indirectamente, suprimiendo los signos de interrogación, como aquí. Me preguntó cómo me llamaba. ¿Veis? Estamos preguntando, pero sin signos de interrogación, interrogativa indirecta. Las exclamativas son muy fáciles de reconocer porque tienen el signo de exclamación identificativo, ¿vale? Expresan emoción. Sorpresa, ira, todo tipo de emociones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, me ha tocado la lotería. Ojalá, ¿no? Tenemos signo de exclamación, exclamativa. Luego tenemos las desiderativas. Desi viene de deseo, expresan deseo. Las reconocemos fácilmente porque suelen tener adverbios como ojalá, ¿vale? O expresiones verbales como desearía o algo así, ¿no? Ojalá diéramos una clase en el Paseo del Torreón. Si alguna vez nos incorporamos este trimestre y nos dejan, os prometo que lo hacemos, ¿vale? Imperativas o exhortativas, me da igual el término que utilicéis, expresan una orden
o un ruego, por ejemplo, pásame la sal, ¿veis? Es una orden. Dubitativas vienen de duda, expresan duda y lo reconocemos porque tenemos términos como quizá, tal vez, probablemente, ¿no? Quizá no vaya Luis a la fiesta, ¿veis? Pues hasta aquí esta página.